Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y amigos, como pueden ver, tenemos a dos invitados aquí. Vamos a Karencita y a Yair, y es un privilegio tenerlos aquí. Sí, entonces este es el cuarto episodio de los milagros de Jesús, la serie que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar de Jesús calma la tempestad. Y para eso les voy a leer que es Marcos 4:35 al 41. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema. Yo creo que este es uno de nuestros milagros favoritos de Jesús. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo escuchaba esto desde chiquito, pero nunca lo vi como algo más profundo, sino nada más como un milagro de Jesús. Pero Calma la ahora, tempestadilla. ahora ya de más grande he escuchado muchas prédicas y muchas, pues, historias y todo que es algo más profundo que no lo había visto de esa manera. Claro, aparte yo creo que como cristianos vivimos muchas tormentas o todos alguna vez hemos sentido que nos estamos hundiendo en una situación, ya sea, no sé, económica o una situación emocional, espiritual. Y leer estas historias y platicar sobre estas cosas yo creo que nos llenan de fe. Pero bueno, me gustaría empezar a darles un poquito de contexto de esta historia que acaba de leer Raquelita. Y bueno, hasta este punto los discípulos ya habían visto milagros, habían estado en las predicaciones, habían estado junto a Jesús, en los viajes, viendo cómo sanaba desde a personas de lepra, sanaba a paralíticos, pero ahora les iba a tocar a ellos vivir por carne propia el milagro de Jesús, de cómo Él calmó una tormenta. Y bueno, también algo que me es muy interesante era que 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores. Así que yo me podría haber imaginado que, bueno, que ellos estaban acostumbrados a estar en la tormenta e incluso el mar de Galilea es conocido por las tormentas que hay, por su alta marea. Y yo me hubiera imaginado que, bueno, a lo mejor ellos no iban a tener miedo o ellos saben cómo funcionan las tormentas, cómo funciona el mar, pero aún así ellos temieron, pero aún así Dios obró en ese milagro. Sí, y pues justo eso que comenta Karen, o sea, es algo que ellos mismos a lo mejor ya tenían todo el conocimiento de eso al ser pescadores. Y pues aquí entra en nuestro tema, pues el primer punto que queremos tocar, que pues desde un inicio el milagro empieza desde ese momento, no es nada más Jesús calmando la tempestad, sino desde mucho antes. Si prestamos atención al principio de la lectura, podemos ver que Jesús decía, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Estas fueron unas palabras de afirmación, no es algo que Jesús haya dicho, vayamos a intentar llegar al otro lado, vamos a intentar cruzar de la manera en que se pueda. No, o sea, fue algo que Jesús dijo claro y es un propósito de Dios, el pasemos al otro lado. Y este es el primer punto, que es que la palabra de Él sea nuestra ancla. Y Jesús, pues en esta tormenta lo podemos ver representado como las tormentas que nosotros podamos llegar a tener, problemas familiares, económicos, problemas como enfermedades, problemas mentales, algún tipo de depresión, de ansiedad. Esa tormenta en la lectura es lo que representa en nosotros, y Jesús desde un principio Él te dice, el propósito está en lo que yo digo y en lo que yo hago.
Entonces hay que creer en su palabra y que esa sea nuestra primera ancla. Claro, me gustaría leer Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios quiere que siempre tengamos presente su palabra es poderosa, su palabra va a ser nuestra principal ancla cuando los vientos soplen fuerte, cuando nuestra barca se quiera tambalear, nosotros podemos ir a su palabra. Y creo que también por esto es importante tener una relación cercana, una relación personal con nuestro Señor Jesús, leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia no vamos a tener en nuestra mente pues nada, no vamos a saber dónde dice que Jesús va a estar con nosotros en medio de las circunstancias. Pero bueno, ahora después de darnos su palabra vemos algo muy interesante. Jesús, cuando iban a pasar al otro lado del lago, no los mandó a ellos solos, sino que Jesús estaba presente en esa barca. Él no dijo, váyanse ustedes, yo al rato los alcanzo, no, él mismo estaba ahí. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo y qué raro, nosotros diríamos, ¿cómo el Hijo de Dios va a estar durmiendo? Pero bueno, también nos muestra parte de la humanidad y que él también necesitaba descansar, pero ¿cómo puede alguien dormir en medio de una tempestad? Pero bueno, aquí Jesús estaba confiado en quién era su Padre. Él conocía quién era su Padre Celestial. Él podía tener paz y esa es la paz que Dios nos da, una paz que no se puede entender, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces cuando estamos en circunstancias malas nos podemos llegar a desesperar, podemos llegar a tener miedo y muchas veces pensamos que Dios está durmiendo, pero la realidad es que Él sí está en nuestra barca y su presencia es la que basta para mantenernos a salvo. El pasaje también decía que había más barcas en ese lugar, pero solamente en una estaba Jesús. Así que te invito a que tal vez tú estás pasando por un momento muy feo, no sé cuál sea tu situación, pero invita a Jesús a esa barca, que Él esté presente y vas a estar bien. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, ¿algo que quieras comentar? No, creo que es muy certero lo que están diciendo. Creo que uno toma la, la decisión. Es que estaba con él. Sí, creo que es muy certero lo que están diciendo. Creo que muchas veces nos preguntamos, Señor, o sea, ¿no te importa que estoy pereciendo? No, o sea, se supone que incluso a pesar de, como dices, invitamos a Jesús en nuestra vida y lo tenemos y es como que no te importa que esto nos esté aconteciendo y que se supone que confío en ti. Y es de, ok, sí, pero yo estoy ahí. O sea, y es lo que decimos muy repetidamente, de que no, el cristianismo o el evangelio no promete un mundo color de rosa, pero sí promete una presencia sobre todo momento, sobre toda tempestad. Y creo que ahí es donde nos podemos abrazar. Y como tú decías, tener una relación constante con Dios, incluso en momentos que nos sentimos o cuando nuestro mundo se está destruyendo, nos da la fortaleza para seguir día con día. Filipenses 4, o sea, en donde, no me recuerdo si es 4, pero es en esto pensar, todo lo bueno y nos están diciendo, o sea, literalmente la Biblia. O, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Filipenses los primeros y vemos las luchas que pasaba Pablo y todo eso. Entonces creo que podemos conocer que vamos a pasar situaciones difíciles, pero confiar, porque ahí está Jesús presente. Bueno, y con esto te queremos preguntar a ti que nos estás viendo, pues ¿dónde está tu fe en medio de las circunstancias? Y esta es una parte importante y yo creo que la favorita de muchas personas, porque en medio de todo el caos que estaba pasando, Jesús pues pasó solo una cosa para que él se levantara, el clamor de sus discípulos. Y la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y era lo que los discípulos estaban haciendo con Jesús. Y luego Jesús se levanta y pregunta, ¿por qué están tan asustados? ¿Cómo no tienen fe? Y aquí es algo importante y es muy importante esta pregunta que hizo Jesús porque la fe está muy relacionada con el temor. Si no tenemos fe, pues vamos a temer de muchas cosas y el problema aquí es de que los discípulos no tenían la fe de que pues Jesús era el Hijo de Dios, o sea que Jesús podía
decir las palabras que fueran y se iba a cumplir. Y esto es muy importante, porque ¿en dónde está puesta tu fe? Entre más aprendamos a descansar en el Señor, nuestra fe crece aún más. Y cuando confiamos en que Él tiene el control, la tormenta deja de tener poder sobre nosotros. Bueno, me gustaría leerte lo que dice Lucas 8:25. Dice, y ellos temerosos se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Y sabes, me encanta porque la tormenta les reveló realmente quién era Dios, que ellos quedaron maravillados y quedaron asombrados y ellos no solo vieron la tormenta calmarse, sino vieron quién era Jesús realmente. Y cuando pasamos por nuestras propias tormentas, nosotros vamos a poder ver la gloria derramada de Dios por nuestras vidas. Tal vez si no pasáramos por las tormentas, no pudiéramos ver la fidelidad de Dios, no pudiéramos ver esos milagros porque todo estaría completamente bien, pero justamente en los momentos de debilidad y de tormenta es cuando nosotros podemos ver esa revelación de quién es Jesús en su máximo esplendor. Y quisieras decir algo. Estamos Conectada. bueno, y para esto me gustaría preguntarte, ¿qué tormentas estás viviendo el día de hoy? ¿Dónde está tu fe cuando pasan estos problemas? ¿Realmente crees que Jesús tiene el poder y realmente crees que Jesús puede intervenir en tu situación? Y la respuesta es sí, y me gustaría recordártelo una vez más, confía en su palabra, mantente anclado en Él, recuerda que Él está presente en tu barca y mantén tu fe siempre en Cristo, que Él es nuestra roca firme. ¿Di algo? Bueno, pues también esta fue como que la manera en la que nosotros lo tomamos, lo vimos de una manera, pues cambiando un poco de lo que ya hemos escuchado, pero también me gustaría como que eh, también compartir de lo que escuchamos de esta prédica, que para mí fue algo diferente, porque como digo, nunca había visto este milagro de una manera más profunda, y lo predicó el pastor Raúl Garduño, y de hecho pues escuchamos doble vez la misma predicación, pero fue algo que me cambió la vida. O sea, fue algo de una manera de ver diferente todas las tormentas que vivimos como humanos. Y él nos dio 4 puntos muy importantes, que el primero era el aferrarnos a la palabra de Dios. El segundo era el tener en mente que Él está con nosotros durante la tormenta. El tercero pues es la paz que Él nos da, que era cuando Jesús estaba dormido en medio de toda esa tormenta que estaba pasando. Él aún podía descansar y tenía, pues Él era el Hijo de Dios, Él sabía lo que iba a pasar y Él sabía el poder que tiene. Y como último es el propósito, que el pastor nos comentaba que ese, ese tema termina en Marcos 4:41, pero a él le gusta decir que termina con 4:42, porque en sí el otro capítulo empieza de esa manera, que es, concluye con, y llegaron al otro lado. O sea, el propósito de Dios se cumplió, lo que Él dijo se cumplió. Y pues me gustaría compartirte esto también, porque es algo importante y es una forma también un poco diferente de ver este milagro que Dios hizo, y me gustaría también que lo pudieras entender de otra manera. Yo creo y quisiera terminar también con esto. Carácter se pone a prueba en situaciones difíciles, en situaciones vulnerables, en situaciones en las que no tienes el control, en situaciones en las que todo parece que se te está yendo de las manos, en cuanto puede ser que sea así, pero volvemos a lo mismo. Carácter se forma ahí en cuanto confías en Dios y simplemente decides: Dios, no sé por qué estoy pasando esto, pero aquí está. Y sé exaltado en esta temporada en la que estoy, aunque sea temporada de tormentas. Claro. ¿Te quieres decir algo? Sí, bueno, solamente una vez más animarte y recordarte que Jesús sigue haciendo milagros el día de hoy. Estos milagros sí se hicieron hace muchos años, pero el mismo Dios que obró en la vida de los discípulos es el mismo Dios que tenemos tú y yo presente el día de hoy. Y
lo podemos ver aplicado de muchas maneras, pero siempre recuerda esto, que Jesús está presente en medio de tu tormenta. Gracias. Creo que sería todo. ¿Tú qué será? No, eso sería todo. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí, friends. Gracias, Gracias por, a ti por la invitación. gracias por la pausa. No lo vieron aquí, pero nos tomamos una pausa obligatoria. Profunda. Sí. Para Y concluir el tema. Para concluir el tema, compartir experiencias literal de tormentas. Pero sí, es un placer el poder estar aquí y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde.